Porque este paradigma se ha instalado en el mundo, se ha instalado a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Esto lo usan todas las Américas, los colegios, las universidades, los pregrados y posgrados, enseñan y forman a la gente con este paradigma. Esto sucede en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa Occidental, en Europa Oriental también. Esto ocurre también en la China, en la India, en Japón. Todos estamos formados con este paradigma. Y este es el impacto que ha generado el trabajo de estas cinco personas. Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Kepler, René Descartes, Isaac Newton. Lo que ha hecho luego Einstein es continuar con este enfoque, porque es un enfoque positivista, reduccionista, positivista y baconiano, como hemos hablado. Bueno, este paradigma es el que se ha instalado en el mundo. Y entonces, lo que vamos a hacer acá es una reflexión de qué ha pasado o qué viene pasando hasta la fecha con este paradigma en el mundo. Y también no olvidar lo que plantea Sorokin. Es decir, Sorokin, no se olviden, plantea 4 etapas. Génesis, ¿qué más? Crecimiento, ¿qué más? Degradación y desintegración. Entonces, una de las cosas que tendríamos que pensar es, a la luz del enfoque de Sorokin, ¿qué está pasando con la sociedad mundial actual? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la sociedad peruana? Bien, aquí tenemos dos, enfoques. Uno que lo maneja el Arlington Institute. Arlington Institute es una institución, un think tank de investigación del futuro. Se dedica a estudiar los grandes problemas de la humanidad. Y el otro es el profesor Richard Palmer, que es un filósofo contemporáneo, preocupado también por el destino de la humanidad. Deberían ustedes indagar más en internet para buscar tanto al Arlington Institute como a los trabajos de Richard Palmer para visualizar este tipo de temas que ellos trabajan. Bien, vamos primero a ingresar a lo que plantea el Arlington Institute. Según el Arlington Institute, un trabajo que hizo hace algunos años atrás, eh, la sociedad mundial está metida en una crisis profunda. Y esa crisis tiene que ver con el colapso económico, con la caída de reservas de petróleo, que ya lo hemos hablado antes, con una crisis global de agua, que tiene que ver con el cambio climático, con un serio problema de las especies de extinción, que de repente a ustedes no les parece como un tema fundamental. Y finalmente el tema del cambio climático, que se relaciona con los anteriores. Con el Arlington Institute, estos son los temas centrales de la crisis que tiene la sociedad mundial. Bueno, colapso económico ya lo estamos viviendo desde hace varios años, ¿no? Una primera crisis que hemos tenido en el Perú recientemente fue aquella que se dio en el año 2008-2009, en la cual tuvimos una crisis mundial que repercutió en la economía peruana, que en esa época estaba más o menos resistente, aunque el modelo de la economía peruana es un modelo extractivista, es un modelo primario extractivo, es decir,
extrae materias primas y las exporta, la transformación hacia bienes de alto valor agregado todavía no se lleva a cabo en la magnitud que debería tener. Entonces somos más bien primario exportadores. Pero este colapso llegó a nivel mundial. Estados Unidos con serios problemas, Europa también, países asiáticos también. Y desde los años 2008 en adelante hemos venido sufriendo problemas de colapso económico que ya vienen un poco desde atrás también. Pero vamos a decir, desde el año 2008 que ocurrió el serio problema financiero en Norteamérica por el mal uso de una serie de bonos en Norteamérica que generó una crisis en la economía norteamericana. Todavía ninguno de los países del mundo occidental, tanto Europa como Norteamérica y Latinoamérica, todavía no nos recuperamos. Por otro lado, temas de origen político, como el caso de Argentina, el caso de Venezuela, el caso de una serie de otros países en Centroamérica y en Sudamérica, y en Norteamérica también, están llevando a muchos países a un colapso económico. Temas adicionales que están ligados con la economía son temas de la corrupción, como es el caso del Perú, es el caso de México, y era el caso hasta no hace mucho de Colombia, aun cuando en Colombia todavía el tema de la, del narcotráfico y la corrupción todavía es un tema existente. Ese tipo de cosas están generando un problema económico. En estos momentos se está acentuando con aspectos adicionales, como el COVID, por ejemplo. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido en el Perú en estos últimos meses del COVID? ¿Cuánta gente tiene que ser los procesados en sus centros de trabajo, tanto del sector estatal o público? Hay muchas empresas que todavía no se recuperan, ni se recuperarán. Hay muchas empresas que ya colapsaron y ya prácticamente cerraron completamente. Entonces, este es un tema que se puede ver que es un tema latente y que cada vez, si no manejamos las cosas correctamente, va a haber un colapso económico a escala planetaria difícil de manejar. Ese es uno de los temas que el Ellington Institute pues lo plantea como un tema de un serio problema a nivel mundial, ¿no? Otro tema que hemos hablado es el tema de la caída de los reservas de petróleo. Bueno, ¿por qué es importante este tema? Porque ya hemos dicho que toda la economía mundial se basa en la economía del petróleo. Ya no manejamos con gasolina o gas, y todo eso es energía fósil. Pero la energía fósil se está agotando. Por lo menos se está agotando para poder obtenerla a precios razonables. Cada vez es más difícil encontrar reservas de petróleo o de sus derivados en lugares accesibles. Eso implica que cada vez se necesita mayor tecnología, mayores elementos, mayores herramientas y técnicas para poder extraer el petróleo o sus derivados, ¿no? Por otro lado, el petróleo, como ustedes saben, es un alto contaminante y hay una serie de normas de calidad ya en Norteamérica, ya en Europa y en Asia que están prohibiendo que los automóviles usen petróleo. La mayoría deben usar mínimo gas y además hay países que se han vuelto muy radicales como Alemania, Francia, en donde ya se exige que los automóviles no sean basados en energía fósil, sino que sean básicamente eléctricos. Lo mismo ocurre en Japón. Entonces el tema de obtener petróleo está resultando caro, lo cual eleva toda la economía mundial si se basa en el petróleo. Y eso puede colaborar al colapso económico, que es el primer problema. Y por otro lado, puede elevar los precios de los productos y servicios, con lo cual mucha gente con bajo nivel adquisitivo tendría un problema de acceder
lo cual acrecentaría el problema económico. Y por otro lado, la caída de reservas de petróleo está generando de que ya el crecimiento industrial se basó en las reservas de energía del petróleo también se detenga. Porque si la base energética del desarrollo industrial es la energía fósil, si no hay reservas de petróleo o si las reservas resultan caras, todo el sistema productivo mundial va a encarecerse y eso va a hacer que no haya demanda y por tanto ocurra colapso económico. Por otro lado, no sé si ustedes están enterados, pero ¿cuánto de agua potable existe en el mundo? ¿Qué porcentaje del total de agua mundial es agua potable? ¿Alguien me puede poner un porcentaje? Contando todas las aguas de los mares y de los ríos, ¿qué porcentaje de ese total es agua potable? ¿Alguien puede poner una cifra? ¿Será 5%? ¿Me equivoco? Mejor usa el chat para que pueda ver las participaciones. 5%. No, todavía te quedas, es todavía grande esa cantidad. 3% todavía es grande. El agua potable que existe en el mundo, o sea, el agua bebible, es más o menos, como dice Gregor, 0,5%, 0,5% del total de agua, ¿no? Y esa agua además, ese 5% se está contaminando. Es decir, el agua que es muy escasa, el agua potable, es un problema ya en este momento, por lo menos en Lima, alrededor del 35-40% de la población de Lima no bebe agua potable o la tiene que comprar en estos camiones que venden agua alrededor de la ciudad de Lima. En muchas ciudades del Perú no hay acceso a agua potable y por otro lado el agua potable que todavía es bebible está siendo contaminada. Y está siendo contaminada por actividades, por ejemplo, mineras, o actividades industriales en general que no cumplen con una serie de normas de calidad porque usan una tecnología. Y ojo, es una tecnología planteada por este paradigma que está creando todo este tipo de problemas. El Arlington Institute plantea que la crisis del agua puede ser fundamental. ¿Y por qué se preocupa en el Arlington Institute del agua? Porque el agua está en todas partes. Ustedes necesitan para cualquier cosa agua. Para cualquier actividad que ustedes hagan, necesitan agua, inclusive para la sobrevivencia humana. Hace como 2 años atrás hubo un problema de agua en Lima y en los diferentes distritos de Lima no hubo agua por 3 días. Y esos 3 días fueron críticos, o sea, cuando uno ve que no tiene agua, ahí se da cuenta de lo necesario que es el agua. Sin embargo, como cuesta muy poco, como el aire, la gente no lo valora hasta que empezamos a tener problemas con el agua y un tema que vamos a tener problemas también es con el aire, que hasta el momento todavía sigue siendo gratis. Entonces, esta crisis, que es una crisis global porque cada vez el agua se contamina más por el sistema industrial que tenemos y que esa tecnología no ha tomado en cuenta por ser reduccionista y no tomar en cuenta otras cosas. El tema de la preservación de un aspecto fundamental como el agua. Entonces cada vez los ríos en Europa están contaminados, los ríos en general, en Perú, todos los ríos están contaminados, si no observan el río Rima, y descontaminarlos cuestan millones de dólares, descontaminarlos, lo cual puede ahondar el colapso económico. Ahora, una sociedad que no tiene agua, pues ustedes saben que el agua nos genera una esperanza de vida.
antes las poblaciones morían a los 40 y tantos años, básicamente por la calidad de agua, porque cuando la calidad del agua no es de las mejores, definitivamente, imagínense que todos los años ustedes van bebiendo ese tipo de agua, como ocurría en el pasado, en donde la esperanza de vida era de 48 años. La esperanza de vida ha aumentado, la gente vive hasta los 70, 80 y tantos años. Pero en los 40 del siglo pasado, por los 30, el promedio de vida era 50, 52 años, como máximo. ¿Por qué? Porque básicamente la gente se nutría de agua que la gente tomaba del caño. Esa agua no era un agua completamente potable. Y si no es un agua completamente potable, de hecho te afecta el estómago, te afecta las arterias, te afecta el riñón, te afecta una serie de cosas. Y es como que a una máquina, a un motor, tú le pones un aceite casero de eso, como le llaman, bambeados, y usas por tratar de ahorrarte unos soles. A la larga, el motor se te va a matar. Exactamente igual ocurre con nuestro organismo. Si no bebes agua completamente pura, como ocurre en muchos de nuestros alrededores, en los pueblos jóvenes, o ocurre aquí en el Perú, en provincias y en distritos alejados, la esperanza de vida es menor. La gente adquiere enfermedades porque beber agua no completamente potable afecta a los diferentes órganos del cuerpo humano. Entonces, hay una tendencia que el agua no sea pura y el brindar agua completamente pura cada vez resulta más cara. En este momento, no sé si todos ustedes tengan que comprar agua para poder beberla, porque el agua de caño no garantiza que sea de la mejor para ser bebible, aunque se la hierva, ¿no? Entonces ya empieza a costar. Y si empieza a costar es un monto de dinero que tengo que poner como presupuesto para tener agua bebible, ¿de acuerdo? Entonces ahí este tema del Arlington Institute es un tema importante porque afecta la esperanza de vida de la población y por otro lado, el tener agua bebible, agua potable, cada vez va a implicar mayores costos para obtenerla. Por ejemplo, ¿no? En el Perú uno de los grandes problemas que se tiene de los conflictos que se dan en el ámbito ambiental es porque muchas comunidades del Perú viven en las alturas y en las alturas nacen los ríos, los riachuelos que forman luego los ríos. Pero muchos de nuestros minerales que tenemos en el Perú están en los trasfondos de los cerros y mucha de la riqueza en oro, plata, cobre, etcétera, están justamente en las partes iniciales donde nace el agua. Entonces, ¿o qué hago? O genero riqueza con la mina para producir oro, plata, etcétera, y contamino esas fuentes de agua, o protegemos esa agua y no se hace actividad minera. Bueno, y eso es fuente de conflictos en este momento en el Perú. Si ustedes examinan al defensor del pueblo, verán ahí el ranking de conflictos, y son conflictos muy fuertes entre el capital privado que quiere invertir y quiere explotar esas minas y los poblados de comunidades que quieren defender lo que tienen, que es agua, que lo han tenido por mucho tiempo y que saben que con la intervención de una mina, de una forma directa o indirecta, el agua va a ser afectada. Y así como ocurre en Perú, pues es una crisis que está ocurriendo en diferentes lugares del mundo. Pero la pregunta que habría que hacerse acá es, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué es que hago una acción minera que contamina el agua? Básicamente es por la tecnología que usamos. Es una tecnología que nace de este paradigma, porque no se ha inventado una tecnología que contemple la preservación del medio ambiente y que respete el medio ambiente. ¿Y por qué no se ha contemplado? Porque se basa en un enfoque reduccionista, un enfoque en donde simplemente interesó la mecánica de cómo haces, no sé, pues una perforadora o cómo haces una dragadora, etcétera,
sin tomar en cuenta cómo esa actividad no contamina el medio ambiente. Tendría que ser un dispositivo completamente nuevo, distinto, recreado, o un paradigma completamente distinto. Y eso es lo que no tenemos en la industria existente en este momento, porque todo el desarrollo industrial que estamos hablando es un desarrollo basado en este paradigma que rige en este momento. Otro tema, el otro tema son las especies en extinción. De repente ustedes como ingenieros de sistemas dirán, bueno, ¿qué me interesa a mí lo que está pasando con los osos? ¿Por qué me interesa a mí? ¿O por qué el profesor dice que es importante el tema de la extinción de las especies? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, te puedo decir que si mueren las abejas, mueres tú. ¿Y por qué mueres tú? Porque las abejas se encargan de todo lo que es la polinización de las plantaciones. Y si no hay polinización, se acabó agricultura. Y se acabó frutas y cereales y legumbres y todo eso. ¿De dónde te alimentas? Pues eso es lo que está pasando. Hay un proceso de extinción de las especies como las abejas. Y al extinguirse las abejas, pues puede haber un serio problema en todo el ciclo del reino vegetal, que es la base de todo el desarrollo de la agricultura. Señores, lo que quiero decirles acá es de que hay un orden en este sistema, universo. Ese orden hay que conocerlo, ese orden es complejo, es muy difícil de entenderlo. Y el enfoque reduccionista tradicional, pues no lo ha visto. Es por eso de que entramos con sierras y barremos con toda la selva amazónica. Y claro, decimos, bueno, necesitamos la madera para la industria maderera, pero tendríamos que pensar en cómo reponemos esa madera que es sacada, pero además reponiendo, no poniendo otras especies, sino las especies que teníamos antes. Por ejemplo, si ustedes se enteran de, de una serie de árboles que tenemos en nuestra selva peruana, pues hay una serie de árboles cuyo desarrollo para que sean árboles adultos ha tardado 400 años o 500 años. ¿No? En nuestra selva peruana tenemos árboles que tienen una edad de 400, 500 años. Y, venir con una sierra y volarse un árbol de ese nivel de antigüedad, pues ese árbol tiene una función en todo el sistema ecológico del planeta y de esa zona y del planeta, porque todo interactúa con todo. Entonces, pues eso es lo que no hemos hecho en el pasado, porque el paradigma que ha venido primando es un paradigma básicamente utilitarista, ¿no? De rentabilidad y de generación de riqueza, pero sin visualizar ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que está pasando con una serie de especies, de plantaciones, de animales, y recién la humanidad se está percatando de lo que se viene haciendo. Entonces, empieza a surgir una preocupación porque se están viendo todos los efectos colaterales que están surgiendo a partir de la extinción de esas especies. Por ejemplo, uno pudiera pensar de que estos animales que comen la carroña, como son los gallinazos o estos animales que comen carroña, o sea, carne malograda, hay gente que piensa de que son animales innecesarios, que hay que eliminarlos, que hay que botarlos, pero en realidad son los basureros naturales que tiene la naturaleza para limpiar los desechos que la propia naturaleza genera. Y que todo eso es un sistema circular que hace que el sistema sea sostenible a lo largo del tiempo. Y que eso, el enfoque tradicional reduccionista que ha venido primando en el planeta, pues no lo entiende. Recién la humanidad está empezando a entender ese tipo de cosas cuando se mete a estudiar la lógica de cómo funciona la flora, la fauna, las especies, eh, las especies en general, y ve que es un tema muy complejo y que se requiere otro tipo de enfoques para poder entender la forma como funciona. Pero no solamente eso, sino la pregunta que empieza a surgir es,
¿Qué pasaría si estas especies dejan de existir? ¿Qué le pasaría al ser humano si estas especies dejan de existir? Entonces, bueno, esto es lo que hace el Arlington Institute. Y valdría la pena que le den una mirada y busquen al Arlington Institute para que vean los planteamientos que están ahí. Bien, otro tema que también está preocupando al mundo y que lo menciona este instituto es el cambio climático. El cambio climático es producto también de... Bueno, hay personas que dicen que el cambio climático es un fenómeno natural, que esto no es un tema que tiene que ver con que el hombre lo ha creado. Es un grupo de personas que, investigadores, inclusive científicos, que hablan de que esto es algo natural y que no debería preocupar a la humanidad. Sin embargo, hay otro grupo de gente, y entre ellos está el, el, el Centro Intergubernamental de Cambio Climático, que agrupa a la gran mayoría de países del mundo. Anda preocupado por el cambio climático que está ocurriendo en estos tiempos y está haciendo de que miles de toneladas de hielo estén descongelando tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Y miles de toneladas de hielo se conviertan en agua, lo cual está haciendo que el nivel de las aguas esté aumentando a nivel mundial y que, según proyecciones futuras, al año 2040 o 2050, alrededor de unos 17 centímetros de agua habrá aumentado el nivel de las aguas del mar a nivel mundial. ¿Qué significa que el nivel del agua del mar aumente 17 centímetros en los próximos 20 o 30 años? Ojo, 20 o 30 años no es mucho. ¿Cuántos años vas a tener a Ray Cueva en 20 años? A ver, respóndeme en el chat. No paso de 45 años. ¿Ves? 42 años. En 42 años muchas cosas pueden pasar y ustedes van a ser testigos de eso. Y eso tiene que ver con el cambio climático, ¿no? En ese cambio climático, pues preocupa porque, por ejemplo, si los niveles de mar suben unos 17 centímetros, eh, tomando el caso peruano simplemente. En el caso peruano, el 60% de la población del Perú vive en la costa y vive básicamente en ciudades costeras. Si sube 17 centímetros el nivel del mar, muchas de las ciudades de la costa peruana van a tener serios problemas de sobrevivencia, porque el mar va a entrar hacia las ciudades. Llámese Trujillo, llámese Piura, Chiclayo, que están casi a la altura del nivel del mar. Pues es muy fácil que de una inundación invada completamente todas las ciudades y básicamente se extingan. Algo muy similar dice que ocurrió en la extinción del Imperio Mochica-Chimú, en donde hubo una serie de inundaciones que hicieron que desaparecieran esas ciudades. Y esos ciclos se pueden repetir, más aún en estos tiempos, en donde el cambio climático se le atribuye que este cambio se debe nuevamente al tema de la contaminación ambiental que está generando todo el CO2 que emite el sistema industrial basado en el enfoque científico reduccionista con el cual se ha desarrollado toda la industria mundial. Nuevamente, entonces, ¿por qué estamos discutiendo estos temas? Estamos discutiendo y conversando estos temas porque esta realidad que tenemos está basada en un paradigma que ha generado esta forma de vivir y de desarrollo de la sociedad mundial, porque es un paradigma que se extendido en todo el planeta. Ya digo que ustedes, yo lo recibo con esa formación. Aquí en este curso vamos a conversar, vamos a discutir, vamos a reflexionar sobre esta forma de pensar y ver, digamos, hasta qué punto cabe en lo posible y en la medida que podamos hacer
un replanteamiento en esa forma de pensar para que se formen algunas semillas de pensamiento sobre este tema y por lo menos seamos conscientes y tengamos un pensamiento crítico y no un pensamiento de manada en la forma como estamos haciendo las cosas. Bien, entonces estos son los 5 grandes problemas para el Arlington Institute que está funcionando. ¿Alguien me puede poner el link del Arlington Institute en el chat para, para ver si examino? Porque estoy intentando acá ponerlo, pero no funciona mi teclado correctamente. ¿Alguien lo ha encontrado? A ver, ahí está. A ver, Ralph, gracias. Bueno, ese es el Arlington Institute, un think tank muy interesante. Denle una mirada. Ellos es un instituto que se preocupan por los grandes problemas de la humanidad. Es una organización que está en Norteamérica y sacan, como pueden ver acá, temas sobre el futuro. Denle una mirada y enriquezcan su visión con las cosas que trae que hace este instituto que se dedica a esta forma de pensar y analizar las cosas. Ajá. Voy a tratar de ver si es que hay algún video sobre ellos y lo pondré en la próxima reunión. Bueno, este es entonces el trabajo del Arlington Institute. Ahora vamos a revisar lo que plantea el filósofo Richard Palmer. Para Richard Palmer, que es un filósofo también norteamericano, en realidad no son 5 los grandes problemas que tiene la humanidad, sino 12 los grandes problemas que tiene la humanidad, ¿no? Algunos coinciden con lo que ha planteado el Arlington Institute, pero él dice que hay otros problemas más álgidos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, dice que un principal problema es la polución del agua, el aire y los suelos. El Arlington Institute había dicho que el problema es el agua, ¿no? Pero acá Palmer habla de la polución, es decir, de la contaminación del agua, el aire y los suelos. Y yo creo que tiene mucha razón Palmer. Por ejemplo, todos los suelos, todos los suelos se están contaminando. Están contaminando por la minería, se están contaminando por la urbanización de las ciudades que van creciendo. Se están contaminando por la propia agricultura. Por ejemplo, aquí en el Perú, cada año se quiere expandir la agricultura y para eso se invade todo lo que es la zona de la flora natural, de la selva. Y bueno, dicen, ¿por qué? Pues bueno, necesitamos más áreas para la agricultura. Para hacer eso, se saca la flora natural y se crea agricultura, pero la agricultura usa fertilizantes, usa una serie de sustancias que contaminan el suelo, ya no es el suelo que tenía la flora natural. De igual manera, el aire. Lima es una ciudad de las más contaminadas en el planeta. ¿Por qué? Porque cada vez la industria automotor está aumentando más y cada vez ese aire contaminado de los automóviles que usan combustible, que además no cumplen con las reglas de calidad, como ya saben ustedes por la mentalidad informal del peruano, tenemos una ciudad completamente contaminada. Y si no, observen qué pasa en sus dormitorios, en sus salas, con alguna cortina que tengan ustedes puesta al viento y miren qué pasa simplemente en 3 días, 4 días o una semana. La van a ver negra. Y ojo, pueden estar ubicados en el tercero, cuarto, quinto, sexto piso. El cielo de Lima está completamente contaminado.
Y eso está contaminado y se puede imaginar que está pasando en nuestros pulmones. Y si hacen una proyección haciendo un modelo de dinámica de sistemas, ya van a ver cuántos cancerosos salen de aquí a 20 años. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿A quién enjuiciamos por eso? ¿Quién es el que gana y quiénes son los que pierden? Todo eso se tendría que examinar. Pero ese es un problema, pero básicamente es un problema por la tecnología que estamos usando. Porque la forma como maneja el transporte con el automóvil inventado en su momento, en esa época no se pensó que un automóvil iba a contaminar el mundo, pero sí, los millones de automóviles sí contaminan. Y si está premunido de un motor a combustión que contamina, pues ese es el producto de esa tecnología que se ha usado. ¿Y esa tecnología de dónde surge? Del paradigma científico que lo ha inventado. Y ese paradigma científico que lo ha inventado, ¿de dónde viene? Del enfoque filosófico con el cual ha sido tomado, ¿no? Entonces hay toda una ligazón que genera este destino que tiene la humanidad. Pero para poder pensar en eso tengo que usar el pensamiento crítico. Tengo que profundizar y no solamente mirar la superficie, sino que tengo que meterme a hacer un análisis de la situación. Y eso es lo que hace Palmer como buen filósofo. Segundo problema, según Palmer, es la declinación o degradación de los recursos. Claro, estamos agotando todos los recursos. Por ejemplo, el hecho de explotar toda nuestra minería implica, es un recurso no renovable. Sacamos el oro o la plata y ya no se puede reponer. Son recursos no renovables. Hay dos tipos de recursos renovables y recursos no renovables. Pero usualmente el modelo económico que prima en este momento es es el uso de recursos no renovables. Recién en estos momentos se empieza a hablar de economía renovable, economía circular. Se está viendo que la economía que en este momento prima en los modelos económicos del mundo y de los países son economías basadas en la explotación de recursos no renovables. Y la pregunta es, bueno, explotamos esos recursos no renovables, ¿y a quién beneficia? ¿Quiénes son los beneficiarios de esos recursos? Usualmente no han sido las grandes mayorías. No veamos Cajamarca, veamos cómo está nuestro país. Ya di varios casos para que varios grupos estudien la competitividad de varias regiones. Me tienen el estudio de Cajamarca, el estudio de Huancavelica, el estudio de Ayacucho. Ahí quiero que ustedes investiguen cuál es el nivel de calidad de vida que tiene nuestra población de peruanos como ustedes y como yo, que por años tienen esos niveles de calidad de vida. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no podemos ver que el nivel de calidad de vida sea como tienen o existe en otros países, en Europa, en otros lugares? Bueno, todo eso tiene que ver con el adecuado manejo de los recursos de una manera sostenible. La preocupación de Palmer es esa, que hay una degradación muy grande de recursos en el mundo. Y esa degradación muy grande se debe a, por ejemplo, la degradación que se está haciendo de la flora y fauna. Ustedes habrán visto la gran cantidad de incendios que está ocurriendo en diferentes partes del mundo. En Brasil, en el verano de este año han ocurrido muchos incendios. Mucha gente dice que son incendios provocados para ganar mayor terreno en la agricultura. También hay incendios aquí en la zona de Perú, que destruyen la flora y al destruir la flora están destruyendo mucha fauna que viven con esa flora, ¿no? Estamos destruyendo una serie de recursos que no hemos valorado cuánto vale. ¿Cuánto vale tener aire limpio que nos provee toda la cuenca amazónica? Con ese pulmón que es toda la cuenca amazónica, con su flora y fauna. Eso no está valorado todavía. Pero también tenemos que valorar, porque eso tiene un valor importante de
captación de CO2 en el mundo. También tendría que decir que hay una serie de intereses en el mundo para ver cómo se toma el poder del manejo de esa zona del mundo. Y esas son cosas que uno tiene que analizar en la geopolítica mundial. Porque cada vez hay mayor degradación de los recursos, ¿no? Que es el tema que estamos hablando. Recursos de agua, recursos de aire, de suelos, de los temas básicos que le permiten la supervivencia a la humanidad. Otro problema es el crecimiento de la población por encima de los recursos disponibles. Bueno, eso es lo que ha venido pasando en Latinoamérica, ha venido pasando en África. La cantidad de población que está ocurriendo en el mundo, en algunas zonas del mundo como la India, Latinoamérica, el África, es un tema que implica que los recursos disponibles ya no se dan abasto para poder alimentar a la gran cantidad de población que está creciendo en el mundo. Un tema fundamental que hay que ver es justamente el nivel de crecimiento que va a tener la población. Si ustedes están llevando el curso de Dinámica y Sistemas, supongo que el profesor le debe haber hablado de una obra que se llama Los Límites del Crecimiento. Los Límites del Crecimiento, el profesor Forrester, en la década de los 60, hizo un modelo de dinámica y sistemas del mundo, en el cual proyectaba la, proyectaba la población mundial al año 2100. Estamos en el año 2020. Pues él hizo un modelo que de la década de los 60 del siglo pasado proyectaba el destino de la humanidad, el destino de la población al año 2100. Y según ese estudio de dinámica y sistemas, la humanidad va a tener un serio problema en la década de 2030-2040 por básicamente agotamiento de los recursos naturales. Es un modelo que ha sido muy criticado por economistas, por sociólogos, por científicos del enfoque tradicional, porque es un modelo de dinámica y sistemas. Pero hasta la fecha, todo lo que dice ese modelo, lo que dice ese modelo en la década de los 60, o sea, hace más de 50 años, hace 70 años básicamente. Todo lo que dice ese modelo hasta la fecha se viene cumpliendo. Ese es uno de los comentarios que han sacado diferentes estudios que han hecho en diferentes universidades, tanto inglesas como australianas, del trabajo que hizo el profesor Forster, y que tiene que ver con este tema que estamos hablando, que es el tema de los recursos disponibles. El crecimiento de la población y los recursos disponibles. Para Forrester hay un problema con el crecimiento de la población y es por eso que en su modelo él habla de una caída gigantesca, significativa de la población mundial en el periodo 2030-2040. O sea, cuando Junior tenga 30 y tantos años todavía. Y bueno, ustedes lo van a ver. Hay una caída muy grande por agotamiento de recursos disponibles en el planeta. Les recomiendo que lean el libro de Límites de Crecimiento del profesor Forrester. Están estudiando, estudiando dinámica y sistemas. Cuando yo enseño ese curso, pues obligatorio va a ser ese libro, ¿no? Siguiente problema. Desigual distribución de los recursos financieros. Ese es otro problema. O sea, cada vez hay muy pocos muy ricos y muchos muy pobres. Y esto está generando un serio problema de oferta y demanda, porque, bueno, pueden haber industrias que crean una serie de productos y servicios, pero va a haber gente que no tiene capacidad de compra. Y eso está generando un serio problema en la economía mundial, porque, bueno, puede haber oferta, pero no hay demanda. Y no hay demanda porque no tengo dinero para comprar. Y si a eso le agregas el COVID, pues hay mucha gente que no tiene, como se dicen, tiene solamente bien a menos de $1 por día.
Entonces hay un serio problema de distribución de los recursos financieros y eso implica también una reingeniería de la parte financiera. Pero, señores, esto no lo ha creado ni el mamut, ni la jirafa, ni el chimpancé. Esta realidad la hemos creado nosotros como humanidad con los paradigmas y los esquemas con los cuales hemos venido manejando todo esto, ¿no? Y esta es una de las reflexiones que hace Richard Bandler. Ahora, este problema de la distribución desigual de recursos cada vez se sigue acentuando. Si no, fijémonos en el Perú. ¿Cuántos grupos económicos existen en Perú? Y encima todo lo que hacen para mantener este status quo. Han tenido que hacer manifestaciones los jóvenes de la siguiente generación para tratar de poner el orden debido a esto, cuya tendencia al menor descuido es a tratar de mantener ese status quo. ¿Para qué? Para que unos cuantos se manejen toda la riqueza que tiene este país. Y esto que ocurre en el Perú ocurre en todo el mundo. Y esto lo estamos creando con este paradigma. Quinto problema, señores. Incontenible poder de las organizaciones multinacionales sobre los gobiernos. ¿Ustedes saben cuánto poder tiene Microsoft en el mundo o en el Perú? ¿Cuánto poder tienen las corporaciones a nivel mundial? Que dicen, bueno, yo quiero entrar al mercado tal o quiero explotar tal empresa y se mueven una serie de mecanismos, inclusive articulan con los propios gobiernos de esas empresas para que el Estado vele por que esa empresa tenga la adecuada penetración en un país determinado. Y eso pasa en el Perú, no pasa en el sector minero, pasa en el sector de energía también, sucede en el sector comercial. Hay muchas empresas externas en el sector comercial del Perú, donde el sueldo de los peruanos cada vez se va a otros lugares, ¿no? Que en el Perú, ¿no? Pues eso implica un poder muy grande de estas organizaciones, que además tienen un peso en poder económico muy importante y cada vez están teniendo más, porque el poder se está concentrando. En el mundo están surgiendo potencias en esta crisis mundial, y como ustedes saben, una de las potencias que está surgiendo a nivel mundial es la China. En este momento hay un serio conflicto económico entre Estados Unidos y China para ver cómo es que se reparte el poder económico mundial. Y ese poder económico mundial va a estar ligado mucho al manejo de las tecnologías que van a empezar a primar en los próximos años y que tiene que ver con el uso de fuentes de energía distintas, las fuentes fósiles que hasta la fecha siguen rigiendo. Pero para eso los países tienen que estar preparados, tienen que estar educados en ver cómo educan a su población para poder participar de este mundo competitivo. Aquellas sociedades que no entren a este tipo de formación y educación de sus sociedades están completamente a merced del poder de estas organizaciones y también serán simplemente fuentes de materias primas para todo este mundo que se está reconfigurando a nivel mundial. Hay muchas organizaciones que tienen y tendrán un poder muy grande. Por ejemplo, organizaciones como Microsoft, organizaciones como en el ámbito de la informática como Oracle, organizaciones como, en fin, Oracle, Microsoft, ¿qué más tenemos? Google, empresas como Amazon, son empresas que tienen un poder grandísimo y lo tienen por el modelo empresarial que han creado y que además es un modelo que cada vez crean y crean mayor riqueza y concentran mayor poder.
Y cada vez se expanden sus servicios. Por ejemplo, ustedes saben que Amazon antes empezó con la venta de libros. Ahora venden, ya les falta vender casas y fábricas. Venden todo tipo de, de- de dispositivos, etcétera, no solamente libros. Es más, venden libros online, como los libros que yo les recomendé el otro día. Son libros que técnicamente no, no tienen valor porque son libros digitales. Simplemente una información que está metida en un servidor. Es un libro que además está en el servidor de Amazon, no está en vuestros servidores, ¿no? Y, y el servicio que pagas es un servicio por leer ese contenido nada más. Y cada día cuántos libros virtuales online vende Amazon, vende miles de miles. Es decir, la concentración del poder económico es gigantesca. Y cada vez son pocas las organizaciones que concentran ese poder económico. Google, por ejemplo, es otra de las compañías muy grandes. Y ya se habla del temor que tiene la humanidad de que sean controlados por esas compañías, porque si tú tienes una dirección Gmail, como todos los estudiantes y profesores lo tienen en la uni, ellos saben con quién te comunicas, qué le dijiste, qué no te has dicho, etcétera, etcétera. Y si a eso le aplicas todo lo que se llama Big Data y Machine Learning, prácticamente en un minuto yo puedo saber quién eres tú, y qué te gusta y qué no te gusta, y qué cosas positivas o negativas tienes. Y eso se llama inteligencia. Es básicamente la herramienta con la cual se usa para hacer muchas cosas, para controlar a la gente, para hacer marketing, para vender, para, para, para controlar, para quitarle la libertad a los ciudadanos, etc. Entonces, ese es el incontenible poder que habla Palmer de las multinacionales sobre los gobiernos. Por eso es que China se ha opuesto a usar Google para toda su sociedad chilena, perdón, China. Ellos han creado su propio Google y también no usan WhatsApp, usan su propio WhatsApp porque saben cuál es la influencia de ese tipo de tecnologías. También no se usa Facebook. Facebook se demostró por un problema que hubo en Reino Unido, de que toda la información de Facebook pues, era vendida a partidos políticos. En Facebook está toda la información de clave y vital de la gente. Y ese es el incontenible poder de las organizaciones donde existen. Bueno, todo eso está siendo creado con este paradigma y esta forma de manejarnos en este mundo, ¿no? Otro aspecto importante que no hemos hablado son las armas nucleares. Se creó la energía nuclear y bueno, todo el mundo es libre de usar esa energía en la forma como quieras. Y bueno, hay un grupo de gente que dice, bueno, un negocio fundamental alrededor de la venta de armas nucleares. Y con esto me lleno de dinero. Bueno, hay todo un mercado de venta de armas nucleares en el mundo y de gente que incentiva a crear conflictos en diferentes lugares del mundo, porque eso es parte del negocio. Pero nuevamente la pregunta que hay que hacerse acá es, todo esto es un esquema, mirando hacia un paradigma que mira las cosas de una manera determinada. Y básicamente el tema central aquí es que está primando es el dinero, ¿no? Algo que no existió en la época del medioevo, del desarrollo de todo lo que es el pensamiento científico, donde emergió Galileo, Copérnico. Ellos tenían otras formas de ver el mundo. No pensaba que era un religioso y pensaba que lo que él estaba haciendo era descubrir la ley de Dios. Nunca pensó crear este mundo en este momento, rigiendo el planeta. Bueno, otro problema. Estamos aquí 2, 4, 6 grandes problemas. Otro problema es el problema del pensamiento y los medios militares para resolver conflictos. Estamos viendo
En realidad, cuando las cosas no funcionan, lo que se trata de ejercer es el poder y el poder de la fuerza. Lo estamos viendo en diferentes gobiernos, tanto en Latinoamérica como en África, como en el Medio Oriente. Lo hemos visto en la intervención de Irak para vamos a decir, sacar a Saddam Hussein con el argumento que tenía armas nucleares, pero en el fondo no encontraron armas nucleares. El tema que hablan los analistas es de que en realidad el tema era de que el tema del petróleo era el tema fundamental y del control del petróleo que tiene esa zona, ¿no? En el futuro, el petróleo, como hemos dicho, ya no será la fuente de energía. Empezarán a surgir otras fuentes de energía. Y una fuente fundamental de energía pues será la energía solar, la energía eólica y otras fuentes de energía. Por tanto, los centros de poder van a cambiar en el tiempo. También otro problema que según Palmer son los genocidios en diferentes lugares del planeta, en África, de Europa, Latinoamérica, Norteamérica, y los hay, ¿no? Lo hemos visto hace muy poco aquí en Perú, donde las cosas se manejan de una manera inadecuada todavía. Hay racismo, discriminación de género todavía. Y eso está generando una serie de temas. En el Perú hay racismo, definitivamente. Indirecto, escondido, disimulado, pero lo hay. También hay discriminación. Y esto existe en diferentes lugares del planeta. Para Palmer este es un serio problema para el desarrollo de la sociedad humana. Incrementa expectativas de los países del tercer mundo, en el sentido de que los países del tercer mundo quieren vivir como vive Norteamérica o vive Suiza. Y eso es imposible. Y todos los modelos económicos que se plantean, están planteando crear un paraíso. Ese paraíso es imposible porque se han hecho modelos, precisamente los modelos de Forster, indican que si todos los países viviesen con los estándares de vida de Norteamérica, simplemente el planeta colapsaría con el agotamiento de los recursos. En otras palabras, ya no es posible copiar los modelos de los países altamente desarrollados o económicamente desarrollados, porque si todos los países terminasen en esa dirección, prácticamente el planeta Tierra se quedaría con los recursos agotados. Y el mundo completamente contaminado, porque si llegamos a un desarrollo industrial con el tipo de tecnología que estamos usando, los niveles de contaminación serían completamente fuera de control. Para poder hacer esos cambios, tenemos que crear otra forma de desarrollo. Tenemos que crear otro tipo de tecnologías no contaminantes, etcétera, etcétera. Y todavía la tecnología que tenemos está en vías de desarrollo de ese tipo de tecnologías que sean justamente no tecnologías basadas en ese paradigma reduccionista, sino que tendrían que ser tecnologías que le llaman verdes o tecnologías en buena cuenta sistémicas, que tengan en cuenta la no contaminación del medio ambiente. Pero esas tecnologías se tienen que inventar todavía. Todavía no se inventan tecnologías de ese tipo. Se está tratando de inventar. Imagínense nada más cuántos celulares ustedes han consumido hasta la fecha desde que empezaron a usar celulares. En promedio diría que ustedes han usado unos 4 o 5 celulares en su vida o más. 10. Bueno, ¿y cuántos celulares seguirán usando de aquí al año 2040? Imaginemos que 50 cada uno. Pero cada uno de estos celulares trae una pila de cadmio completamente contaminante cuya degradación tarda 300 años. Multipliquen una pila por 50, que son ustedes, por toda la población, o sea, por 2/3 de la población de Perú que usa celulares. Multipliquen eso por toda la población mundial
miren la cantidad de pilas no degradables que van a ir a un lugar y que van a contaminar el medio ambiente, ¿no? Eso es porque tenemos expectativas en los países del tercer mundo de vivir como viven en otros países desarrollados que usan este tipo de herramientas y tecnologías. Pero la tecnología no ha evolucionado necesariamente para que no sea contaminante. Tendrían que crearse otro tipo de pilas no contaminantes como las que existen en este momento para evitar justamente una contaminación que lleve al colapso de este planeta. Otro tema fundamental que ocurre es justamente el fundamentalismo mental. O sea, esto tiene que ver con las creencias religiosas, con los fanatismos religiosos, en donde cada religión cree que tiene la verdad absoluta y quiere imponer esa religión o esas creencias a otras porque dicen que estas religiones son falsas y que la que yo tengo es la verdadera. Y cada uno tiene sus creencias, son grupos humanos muy fuertes. Estamos viendo en diferentes lugares del planeta y además cada uno cree tener la verdad absoluta y no hay apertura para aceptar. El Papa Francisco acaba de sacar una encíclica que se llama tratando de vencer estas brechas. Y ya lo están calificando de que en realidad eso no es el catolicismo. Los que dicen que son verdaderos católicos. Entonces es un tema controversial. Y existe, es latente eso. Y ese es el 11º problema de Palma. Porque eso lleva a fanatismos, como hemos visto, y que ha ocurrido, ¿no? El 11 de septiembre del año 2004 ocurrió un atentado que hizo cambiar toda la seguridad mundial. Y puede ocurrir. Y los que, los que hicieron ese atentado, simplemente para ellos fue una inmolación. Meterse en un avión y meterse con todos los pasajeros para bajarse a 12 edificios del edificio de Nueva York, los dos edificios de Nueva York. Pero para ellos era inmolarse porque después de ese atentado iban a ver a Alá en el otro mundo, ¿no? Y eso tiene que ver con el fundamentalismo que hace que la gente haga este tipo de acciones. Y los tenemos en el mundo por diferentes lugares. Hay fundamentalismo de todo tipo. Y el último problema son los grupos étnicos aferrados a tierras, recursos y espacios sagrados. Que bueno, tiene que ver esto con el punto anterior también. Estos son los 12 grandes problemas para Palma. Algunos creo que son muy importantes a tenerlos en cuenta, otros quizás son todavía mayor, que requieren mayor análisis en profundidad. Básicamente el último, por ejemplo, habría que ser un poco más claro, me parece. Pero en la mayoría de los casos yo creo que son temas fundamentales. El tema del racismo, la discriminación de géneros, el tema de una falta de apertura, básicamente por ideas religiosas. Hay gente que dicen que hay cierto grupo humano que debería ser fusilado, que no deberían existir, ¿no? Y eso creo que está completamente, es controversial completamente, pero hay gente que tiene esta forma de pensar. ¿Por qué? Porque hay estrechez mental, hay estrechez de apertura para aceptar al otro y para pensar que es una persona digna, un ser digno de ser respetado, como lo tiene también inclusive cualquier especie. Un perro, un gato tiene una dignidad que tiene que ser respetada. Y esas son cosas que implican un cambio en la forma de relacionarnos, pero todo eso tiene que ver con el paradigma con el cual hemos sido educados. Y ese es el tema fundamental de esta sesión. Para terminar, me faltan unos 10 minutos más o menos.
quiero terminar esta parte de la reunión diciéndoles de que todo este es el mundo que se ha creado con el paradigma vigente de la humanidad. Es un paradigma llamado paradigma científico, paradigma reduccionista. Es el paradigma que está tomando todo el sistema educativo con el que operan las sociedades y las personas. La forma es como el software, a ustedes que les gusta la ingeniería de software, el software con que operamos todos y en donde se ha ponderado como tema fundamental la razón, como la parte fundamental que distingue al ser humano de las otras especies. Sin embargo, a inicios o a mediados, en la tercera década del siglo pasado, empezó a emerger en términos formales una distinta forma de ver el mundo, que en vez de ver el mundo en términos reduccionistas, bien este grupo de gente pensaba que en realidad el mundo no debería ser visto de esa manera, que tendría que ser visto en términos de su real forma de funcionar. Y esa forma de funcionar no es simple, sino más bien es compleja. Y esto implica que esa apreciación del mundo real debería quedarse en una disposición de observar el mundo real en esa complejidad. Y entonces empezaron a pensar en que el mundo no tendría que ser visto en términos de especialidades, de física, de química, de economía, sino que en realidad el mundo tendría que ser visto como antes se veía el mundo. Los griegos miraron el mundo en términos de varias disciplinas a la vez. Y al inicio, digamos, en el desarrollo del conocimiento, el conocimiento no estaba partido, el conocimiento estaba unido. Pero poco a poco, por propia necesidad de conocer más temas, la ciencia se fue especializando y se fue partiendo por especialidades y se creó un método para ser más especialista cada vez. Bueno, a partir de la década de los 30 del siglo pasado, resurge un grupo de personas que provienen básicamente del campo de la biología. Porque en la biología se empezó a ver que había una serie de fenómenos que no podían ser entendidos si no se veían las cosas de manera conjunta, de manera de ver el órgano o el organismo funcionando completamente. Y esto hace que pensadores como Ludwig von Bertalanffy se fijen en que el entendimiento de los fenómenos en ciertos niveles ya de complejidad no pueden ser vistos de manera partida, de manera reduccionista, de manera de ver las partes sino el todo, sino que hay aspectos en el mundo real que hacen que sea imposible ver las cosas en términos de partes. Entonces vamos a entrar ahora a un paradigma distinto a todo lo que expliqué previamente, y ese paradigma es el paradigma del enfoque de sistemas, que tiene que ver con el estudio de la complejidad. Y voy a empezar esa explicación con un catálogo informal de los niveles de complejidad planteado por el profesor Kenneth Baldin. Kenneth Baldin es uno de los iniciadores del pensamiento sistémico y él fue economista. Hay que recordar acá que la gente que inicia el pensamiento sistémico proviene de distintas profesiones, o sea, no fueron sistémicos así, vamos a decir, desde el inicio, sino que dominaban una disciplina, pero tenían una forma distinta de verla. En ese sentido, que Kenneth Baldin, que era economista, él planteó estos niveles de complejidad, que es un catálogo informal, porque él mismo dice de que aquí hay algunas cosas que faltan, pero por lo menos entendamos que así funciona el mundo en líneas generales. ¿Cuál es el mérito de este enfoque de Kenneth Baldin? El mérito es que él distingue que en el mundo real las cosas no son similares, es decir, no observo la misma complejidad en diferentes realidades, en diferentes aspectos del mundo real, sino que hay distintos niveles de complejidad dependiendo de qué lo observa. Por ejemplo, él habla del nivel 1, que le llama estructuras estáticas, y ese nivel 1, que es el nivel más
más simple de complejidad es aquel que existe en los átomos, en las moléculas ordinarias, en los cristales, en las estructuras primitivas, biológicas, del nivel microscópico, electrónico al macroscópico. Es decir, el nivel de estructuras estáticas, estructura estática quiere decir que hay un conjunto de elementos que conforman un sistema, pero que no cambian. Están ahí de manera inmanente, no cambian. Por ejemplo, una molécula como el H2O, que es una estructura, H2O que es el agua, ¿no? Entonces, esa estructura no cambia, siempre va a ser H2O, es una estructura estática. Si es H3O ya es otra cosa, tiene que ser H2O para que sea agua. Entonces, estas estructuras estáticas existen en el mundo real y es la mínima estructura de complejidad que se puede observar. Y también los átomos. Los átomos tienen una estructura determinada, tienen un núcleo, tienen los electrones que están rodeando. Y siempre va a ser así esa estructura, es una estructura estática. Y la materia, cualquier tipo de materia que estemos estudiando, tiene átomos. Y esos átomos tienen esas estructuras. Y no tengo distintas formas de átomos, es una sola estructura, es una estructura estática que no cambia, sea cual sea el tipo de materia que estemos estudiando. Bueno, ese es eso es lo que existe en el mundo real. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Lo que ha venido ocurriendo desde que el hombre o el ser humano ha desarrollado fórmulas estructurales, como en la química, como en la cristalografía, para tratar de describir esas estructuras estáticas. Todo lo que es el desarrollo de la química inorgánica, básicamente. Es un desarrollo de descripción de estas estructuras, de moléculas, de átomos, que tratan de explicar la materia que existe en este mundo real. Y esa materia, como bien ocurre al principio de la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma, es parte de este enfoque que trata de estudiar este nivel de energía que existe en el mundo real. Un siguiente nivel de complejidad más complejo que las estructuras estáticas son los llamados sistemas de relojería. También Kenneth Baldin ahí observa que hay una serie de fenómenos que se dan en el mundo real que parecieran como si fueran máquinas relojes que funcionan con una precisión perfecta, ¿no? Por ejemplo, el sistema, el universo, ¿no? Con los sistemas planetarios, de todo está en orden determinado, todos los planetas están en una órbita determinada y cada ciclo de la órbita dura tantos días, con tantos minutos, horas, minutos y segundos. Y todo eso es así. La Tierra, el planeta Tierra es parte de ese sistema. Entonces es como una máquina, una máquina que funciona en el universo, ¿no? Y entonces el día dura 24 horas, la hora dura 60 minutos, los minutos duran 60 segundos y así. Y no es que mañana el día dure 40 horas y pasado dure 15 horas. No. Acá hay un sistema que tiene una precisión y un trabajo, ¿no? El sol sale por el este y se oculta por el oeste. No sé, no, otro día no sale por el sur y se oculta por el norte. No es así, así no funciona. Aquí hay una relojería, hay una precisión en este sistema y eso es lo que nos habla este segundo nivel. Entonces, en el mundo real observa Baldwin que hay una serie de fenómenos que funcionan como máquinas, como relojes, ¿no? Todos los sistemas solares, todo el universo, fenómenos físicos que tiene la Tierra, son fenómenos que siguen, digamos, un orden determinado. Justamente este orden es el que Newton se empeñó en tratar de descubrir. Y es por eso que la física ordinaria, la física newtoniana y también la física de Einstein tratan de descubrir cuáles son esas leyes que guían el mundo de la física, en donde se ve que hay una relojería, un sistema de relojería que funciona con una precisión
Y esta precisión ha permitido el desarrollo de una disciplina profunda como es la física. Ha permitido que se desarrollen todo lo que es la aeronáutica y todo lo que es la astronomía, en donde al ver esta precisión en el universo, pues uno en la aeronáutica espacial, por ejemplo, se han podido diseñar naves que está provisto de motores con la energía necesaria para que, siguiendo unas órbitas determinadas, lleguen precisamente a un lugar determinado de la Luna o de Marte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema de relojería donde todo es una precisión que matemáticamente se puede calcular y podemos llegar a ese tipo de resultados que para mucha gente resulta como una especie de milagro, pero que en realidad exactamente lo que está pasando ahí es de que nos estamos rigiendo por unas leyes de la mecánica que existen en el universo. Y lo que se ha hecho con la física es descubrir y plantear temas que luego han sido aplicados, como digo, en la aeronáutica espacial y en los vuelos siderales que se han hecho tanto por Rusia, por Estados Unidos. En este caso también empiezan ya los alemanes, los hindúes y los chinos a lanzar naves espaciales. Todos están manejando este tipo de conceptos que vienen de la física y que provienen de este nivel de complejidad, que han sido desarrollados por la ciencia, en este caso de una disciplina como la física. Más complejo que los sistemas de relojería, según Calvin, están los mecanismos de control. ¿Qué es un mecanismo de control? Pues un mecanismo de control es un mecanismo que se autocontrola, como los termostatos, los mecanismos, los mecanismos son estáticos. En fin, son mecanismos que se autocontrolan, ¿no? Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos un termostato que está controlando permanentemente que nuestra temperatura corporal sea de 36.5 a máximo 37. Si ya tu temperatura corporal sube a 38 o a 39, ya te avisa de que algo no está funcionando bien en tu cuerpo. O si baja la temperatura a 30, 33, 35, también hay un problema de baja de temperatura y de presión y todo eso. Hay algo en tu cuerpo y hay problemas. Entonces, el cuerpo humano es un termostato y así como en el cuerpo humano hay una serie de mecanismos y de sistemas en el mundo animal, en la flora, en la fauna, en el mar, en los mares, en las lluvias que se autorregulan. Por ejemplo, ustedes saben de que las aguas se calientan, se evaporan, se generan las lluvias, se generan luego los nevados, pero nuevamente la temperatura se derrite, se convierten en ríos, esos ríos van a llegar a la mar. Entonces es un ciclo autorregulado, que es un termostato, son servomecanismos que funcionan así la naturaleza. Bueno, y eso hay que entenderlo, pero ese es el nivel 3 de complejidad, son mecanismos de control en estos niveles de complejidad de Kenneth Baldwin. ¿Qué ha desarrollado el ser humano? Pues ha desarrollado la cibernética, el concepto de retroalimentación y la teoría de la retroalimentación. La cibernética es parte del enfoque sistémico que ayuda a entender la complejidad cibernética. Pero ojo que estamos tratando acá el tercer nivel de complejidad. El mundo real es más complejo que eso. Justamente de eso nos habla Alvin cuando nos habla del cuarto nivel de complejidad, que son los llamados sistemas abiertos. ¿Qué es un sistema abierto? Un sistema abierto es justamente lo contrario a un sistema cerrado. ¿Y qué es un sistema cerrado? Un sistema cerrado es aquel sistema que no interactúa con el entorno. Hay ciertos fenómenos en el mundo real que no pueden ser tratados como sistemas cerrados. Es imposible de ser tratados como sistemas cerrados. Tienen que ser tratados como sistemas abiertos. Por ejemplo, nosotros como seres humanos somos sistemas abiertos. Intenten ustedes cerrarse la nariz y la boca por 5 minutos y vean qué les pasa.
es que llegan a los 5 minutos. A los 3 minutos ya verán de que es imposible no tener la nariz y la boca abierta para aspirar el aire o para botar el aire, porque somos sistemas abiertos, nos nutrimos del entorno. Y si no nos nutrimos del entorno, colapsamos. Y así como nosotros, pues todas las especies vivas, las plantas, los animales, los insectos, las bacterias, ¿no? Los virus solamente son los que tienen vida, pero parece que no se alimentan del entorno. Por eso es que el COVID es algo completamente difícil de manejar. Pero las bacterias, de los demás, los parásitos, cualquier tipo de especie viva, es un sistema abierto, ¿no? Inclusive la llama, o sea, la candela para que exista requiere del oxígeno del entorno. Ustedes habrán hecho el experimento de ponerle una copa a una llama de una vela y la vela se apaga porque al no tener oxígeno del entorno no tiene justamente el combustible para quemar. Entonces la llama se apaga. Entonces no podemos, el concepto de llama no podemos concebirlo si no fuera como un sistema abierto. Las células y todos los organismos vivos en general no pueden ser concebidos sino como sistemas abiertos. Entonces hay un nivel de complejidad que es el nivel 4, siguiendo a Baldwin, en donde no puedo ver a los sistemas como sistemas cerrados. Los tengo que ver siempre como sistemas que se nutren del entorno, que dan algo del entorno y reciben algo del entorno. Y entonces tienen una comunicación con el entorno de manera permanente. Está visto que el ser humano, por ejemplo, se han hecho experimentos y hubo un caso en donde un niño fue criado por una loba, me parece, y pasó hasta los 12 o 13 años que lo encontraron. Puede ser un niño que no había desarrollado el lenguaje humano, ¿no? Había desarrollado el lenguaje de un animal, de una loba. Imagínense un ser humano que desarrolla el lenguaje de una loba, ¿no? O sea, cómo se comunica. Pues fue un serio problema cuando lo encontraron para ver cómo lo traían al mundo humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es un sistema abierto. Todo lo que nosotros sabemos, todas las palabras, todas las ideas, pues nos los han dado, ¿no? Nosotros sabemos cómo se llama otra cosa, porque nos han repetido de fuera, nuestros padres, la gente. Hemos aprendido a hablar. Ese lenguaje no es un lenguaje propio, no es algo que ha nacido en el nuestro. Lo hemos aprendido de fuera. Y hablamos el español, el ruso, el chino, porque nos los han enseñado de fuera. Y el cerebro, que es una esponja, va captando todo eso y va ligando todo eso y va formando ideas y lenguajes. Pero es porque somos sistemas abiertos. ¿Qué teoría y modelos hemos desarrollado? Pues se ha hecho la expansión de la teoría física a sistemas que sostienen el paso de la materia, el metabolismo, por ejemplo, de nuestros órganos. El hígado se relaciona con el estómago y con el páncreas, etcétera, porque son sistemas abiertos. Y algo recibe el hígado y algo da el hígado, y el manejo de las grasas y de los líquidos que tiene nuestro cuerpo, porque son sistemas que están dando y entregando cosas. Y eso requiere un paradigma completamente distinto al enfoque reduccionista. A partir de los sistemas abiertos, el entendimiento de estos sistemas requiere otro o un enfoque completamente distinto. Si no, no podemos entender. Un médico que estudie el metabolismo de una persona tiene que tener una visión integral del cuerpo humano y tiene que ver ese cuerpo humano funcionando en tiempo real. O sea, no como lo hacía Hipócrates, que mataba al cuerpo humano, lo mataban, lo diseccionaban y veían qué había dentro, pero ese cuerpo ya no era un ser vivo, era un ser muerto, inanimado. Es distinto estudiar a un ser inanimado que a un ser vivo, ¿no? Y entonces cuando vemos los sistemas abiertos, ahí el interés es ver a los sistemas vivos, ¿no? A la célula cómo funciona, pero viva, no muerta. Eh, entonces, eso implica un estudio completamente distinto, un estudio dinámico, en tiempo real, del sistema vivo. También, y eso se ha desarrollado como teoría, ¿no? Se ha desarrollado la teoría del almacenamiento de información en el código genético, lo que se conoce como el ADN,
para ver cómo es que el ADN se transmite de una generación a otra, de cómo los grupos humanos transmiten el ADN y cómo inclusive los niveles de inteligencia e inclusive las enfermedades se transmiten de un ADN a otro, de una generación a otra, y cómo una persona que es el abuelo del abuelo, pues el nieto le reproduce la enfermedad del abuelo porque está en el ADN, ¿no? O como la calvicie que tenía el abuelo, pues reproduce en el bisnieto, pues porque está en el ADN. Y entonces eso es porque hay un sistema de información que se transmite y que todo eso no se ve si no se tiene un enfoque integral. Hoy por hoy no está muy claro cómo se relaciona la parte del metabolismo con la parte del ámbito genético, pero bueno, se sigue investigando y todo eso es parte del estudio de la genética. Y tiene que ser un enfoque considerando los sistemas abiertos. A ver, el quinto nivel son los llamados los organismos inferiores, ¿no? Organismos inferiores. El anterior eran los sistemas abiertos, nivel 4. El quinto nivel son los organismos inferiores. Básicamente son los tejidos, ¿no? Los tejidos que tienen los seres vivos. Por ejemplo, nosotros tenemos distintos tipos de tejidos. Tenemos el tejido cartilaginoso, otro tejido son los huesos, otro tejido es la piel, otro tejido es eh, en diferentes zonas tenemos distintos tipos de tejidos y ahí hay una diferenciación del sistema. Es decir, que ya el cuerpo donde existe un organismo tiene una especie de programación. Ya se sabe, por ejemplo, en el cuerpo humano, ya se sabe que al término del dedo va a aparecer una uña. Es un tipo de tejido determinado. Y la uña no le sale a uno en la palma de la mano, le sale al término del dedo, porque hay una programación para que eso sea así, ¿no? Entonces hay una programación interna a través del ADN, a través de la especie, que hace que los seres humanos seamos como somos, es decir, tenemos cabeza, tronco y extremidades y tenemos esa teleología, esa estructura biológica determinada. Pero esa estructura biológica ha sido porque hay una división del trabajo, en donde el ADN ya sabe qué es lo que tiene que construir en su punto determinado. Y lo mismo ocurre en las plantas, y lo mismo ocurre en las otras especies, en donde ya sabe el sistema genético interno de esa especie, por ejemplo, cómo le sale el pico a un tucán y por qué tiene esa forma. En fin, toda una serie de cosas que resultan de una complejidad difícil de entender a menos que uno profundice en esos temas de una manera bastante detallada. Bueno, eso que existe en el mundo real, pues todo eso está en investigación. En el tema de la biología, de la ingeniería genética, en el tema de la bioinformática, todo eso con la Big Data se está tratando de estudiar y se ha hecho recién, no hace mucho, todo un mapa del ADN humano. Ha costado alrededor de 15 años construir eso, ¿no? Pero que ese mapa del ADN permite detectar, por ejemplo, cuál es la disposición que tiene tal o cual persona para tal o cual enfermedad. Es decir, cuando tú naces, en el futuro ya va a ser posible que te den una tarjeta de salud en donde te dicen, mire usted, a los tantos años tiene la probabilidad que tenga, no sé, un problema en los riñones o tenga un problema con, no lo sé, predispuesto a que tenga Alzheimer o cosas por el estilo, porque eso está metido en el ADN que está en el mapa con el cual uno nace. ¿Y qué es lo que va a suceder en el futuro? En el futuro es muy probable que ocurra a través de la ingeniería genética y que se trate de mejorar todo eso para generar otro tipo de seres humanos que sean menos expuestos a ese tipo de enfermedades y que por tanto el nivel de calidad de vida de ese ser humano sea una calidad de vida que posiblemente le llegue a vivir 160, 180 años sin ningún problema. Es más, hay gente que está hablando de que es muy probable de que el ser humano tenga
la capacidad de ser, yo lo veo improbable, pero de ser inmortal, están hablando, ¿no? Y eso es una de las cosas que eh, también se habla a partir de ello. Bueno, el sexto nivel de complejidad es el nivel de los animales. El quinto nivel era a nivel de los tejidos, pero el conjunto de tejidos forma órganos. Y los órganos conjuntamente son los componentes de las especies animales. Entonces tenemos distintos tipos de especies. Por ejemplo, un animal podría ser una cucaracha, ¿no? También una rata, pero podría ser un gato, un perro, un tigre, una jirafa. Cada una de estas especies tiene unas características especiales que le hacen tener un ciclo de vida determinado en donde hay un importante tráfico de información. Hay evolución de los receptores, de los sistemas nerviosos, hay una capacidad de aprendizaje, hay ciertos comienzos de conciencia. Por ejemplo, si analizamos a las abejas tienen una forma de organizarse. De igual modo tienen las hormigas para colaborar entre ellas, para hacer hormigueros, donde los trabajos de ingeniería son mejores que cualquier ingeniero civil, ¿no? O lo podemos ver también en el tema de las abejas, como les decía. E inclusive en una serie de comportamientos de ciertas especies, como los lobos, por ejemplo, que tienen una relación muy directa con la ecología de los campos y de los ríos. A veces uno podría imaginarse que el lobo nada tiene que ver con la existencia del agua o de las plantas o de los campos. Pero el lobo cumple una función muy importante en la sostenibilidad de un bosque, ¿no? Porque como se alimenta de ciertas especies, esas especies a su vez consumen una serie de plantas y esas plantas a su vez tienen que ver con la preeminencia o no de la existencia del agua. Entonces hay una cadena ahí que hay que verla. Y todo eso tiene que ver con los animales, ¿no? Donde hay un creciente tráfico de información, hay un aprendizaje, hay comienzos de conciencia. Quienes tienen mascotas en la casa, un gato, un perro, verán de que el perro se acuerda de uno. El perro distingue cuando alguien toca la puerta, quién es cobrador o quién es el de la casa. Si es un cobrador ya sabe cómo lo recibe. Si es alguien de la casa también ya sabe cómo lo recibe, mueve la cola, etcétera, etcétera. Todo eso es porque tiene un sistema nervioso, tiene unos comienzos de conciencia, tiene memoria. Si el dueño de la casa sale y se desaparece por medio año, un año, el perro, al abrir la puerta, el perro lo huele y como tiene memoria, recuerda el olor que tenía su amo y al momento lo reconoce. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de aprendizaje y tiene comienzos de conciencia. Bueno, las diferentes especies tienen ese tipo de aprendizajes y por más simple que parezca, como las cucarachas o los insectos, todos ellos tienen una capacidad de aprendizaje que hace que sean viables en este ambiente. Bueno, se han desarrollado teorías y modelos que tienen que ver con la teoría de los autómatas, las relaciones sensación-respuesta, procesos de retroalimentación, regulatorios. Todo esto ha desarrollado el ser humano para entender cómo es que los animales se desempeñan en el mundo. La cibernética es parte también del estudio de los mecanismos de conducta que tienen los animales. Bueno, como pueden ver ustedes, todo esto ya va incrementando la complejidad en la comprensión. Un sistema mucho más complejo que eso es el ser humano. El ser humano se maneja por simbolismos. El ser humano es el único animal que distingue el pasado, presente y futuro, por lo menos que es consciente de lo que es el pasado, de lo que es el presente y lo que es el futuro. Se dice que el ser humano es el único animal que sabe que va a morir. Sin embargo, vive y no se suicida, ¿no? Como dice el profesor Feynman en la clase de filosofía de la sesión 1. A pesar de que sabemos que vamos a morir, intentamos hacer cosas en el mundo, ¿no? No sabemos qué vendrá después, pero intentamos hacer algo y tratamos de buscarle sentido a lo que hacemos en esta vida, a pesar de que al final de cuentas todo eso se va a perder
al uno colapsar el tiempo. También hay conciencia del yo y el mundo. O sea, yo soy y hay un mundo fuera que existe. Hay una conciencia de sí, hay una comunicación, un medio de lenguaje. Es una comunicación interna y externa. Y es un lenguaje además evolucionado que ha evolucionado a lo largo de la historia, ¿no? Si ustedes escuchan el español o se van a leer el español en las iglesias del centro de Lima, no van a entender ese español que es del siglo XVI, XVII, porque es un español completamente distinto al nuestro, evolucionado, porque nos manejamos con simbolismos. ¿Qué teorías y modelos hemos creado? Pues hay toda una teoría del simbolismo y una teoría, de hecho, la Soft System Methodology se basa mucho en los símbolos y en las cosas que tienen que ver con el lenguaje, porque el lenguaje es un lenguaje figurativo en donde está cargado de muchos símbolos, ¿no? El término, por ejemplo, cholo, que usamos, puede tener distintos significados en el Perú, ¿no? Depende con qué tono lo digamos. No, no es lo mismo decir cholito que cholo. No es lo mismo decir cholo con un énfasis que con otro. Entonces todo eso está cargado de simbolismo. Y ese simbolismo se ve en el lenguaje. Un sistema más complejo que los sistemas del ser humano son los sistemas sociales. Ahí tenemos a las poblaciones, incluyendo las humanas, las comunidades, determinadas por símbolos culturales, que se han desarrollado, pues se han desarrollado leyes estadísticas, como la estadística concreta, se ha desarrollado la sociología, la economía, la historia también, como disciplinas para tratar de entender a los sistemas socioculturales, básicamente humanos, ¿no? Entonces, eh, en este enfoque de Kenneth Baldwin, como pueden ver ustedes, lo que estamos explicando es lo que existe en el mundo real y todas las teorías y modelos que ha desarrollado el ser humano para entender este tipo de complejidades. Pero en cada campo, en cada tema, se han tratado de crear enfoques que permitan entender, ¿no? Pero como ya hemos hablado, siempre ha venido primando en estos enfoques que se han creado con la economía, la sociología, o como la medicina previamente, o como en la biología, si hablamos de los animales y de las plantas, todo ello ha ido primando el paradigma reduccionista, especialista, que hemos hablado que emergió en Europa en los siglos XIV, XV, o XV, XVI, XVII y XVIII, ¿no? Y que han ido guiando estas teorías y modelos que ha ido creando el ser humano. Pero cada vez estas teorías y modelos han tenido que ir dándose o percatándose que cada vez el mundo se veía más complejo. Y para poder entender esos temas complejos es que hay necesidad de crear otros enfoques. Finalmente, en esta tipología de Kenneth Baldwin, tendríamos que hablar de los llamados sistemas simbólicos, donde los sistemas simbólicos son el lenguaje, como el español, el inglés, el francés, el chino, el japonés, que son producto de las culturas, de los sistemas socioculturales. Cada nivel de complejidad superior requiere o está contenido en esos niveles, los niveles inferiores. Es decir, que en un sistema simbólico están los 8 niveles anteriores que he mencionado. O sea, para que exista un lenguaje simbólico, tiene que haber previamente los otros sistemas del 1 al 8 que hemos mencionado. El lenguaje, la lógica, la matemática, la ciencia, las artes, la moral, la música. En general, todas las artes son sistemas simbólicos y esos sistemas simbólicos han sido creados por el hombre, ¿no? Si no hubiese existido el hombre o los sistemas socioculturales, las sociedades, más que el hombre como individuo, no hubiese podido existir, no existiría el lenguaje, no existiría la matemática, no existiría la lógica. Imagínense que todos los números arábigos fueron provistos por la cultura árabe. Sin los árabes jamás hubiese existido la computación. Estaríamos completamente atrasados. Que fueron los números arábicos los que permitieron el avance en la matemática a la altura que lo tenemos ahora. Pero todo eso es un sistema simbólico que proviene de un sistema cultural, proviene de la invasión de los árabes a Europa. Y esa invasión generó
el desarrollo de la matemática en Europa Occidental. Proviene, todo esto que estamos ahora conversando en este momento acá, proviene de un proceso de la conquista de los españoles. Quizás si nosotros acá estuviésemos en la cultura incaica, nuestro país no sería completamente distinto, no estaríamos en estas ideas y esta forma de manejarnos. Y mucho menos con el lenguaje, con el español que lo usamos en este momento, ¿no? En fin, ¿qué teorías se han creado? Algoritmos y símbolos, por ejemplo, la matemática, la gramática, las diferentes reglas de juego para poder comunicarnos, la música como un lenguaje para crear música, ¿no? Y no crear ruido, sino música, melodías diferentes. Pues todo eso ha sido desarrollado por el ser humano, son producto de la cultura humana. A pesar de que sabemos que no vamos a existir en un tiempo determinado, pero se ha hecho todo esto, y se ha hecho todo esto con el afán de buscar la trascendencia como seres humanos. Siempre el ser humano ha buscado ser trascendente, ¿no? Por eso que ha ocurrido todo esto. A ver, no me muestra. Bueno, yo creo que ya hemos acabado la clase y hasta aquí deberíamos llegar. Entonces, casi nos hemos